En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el discurso escatológico de Cristo en Mateo capítulo 24. Estamos hablando de las señales que dio Cristo respecto a su segunda venida. La primer señal, que era la del engaño, que se iba a multiplicar el engaño, que la gente iba a estar expuesta a la mentira, que se iba a multiplicar los falsos maestros, falsos profetas y falsos obreros. Como dijo el Señor, personas que son lobos vestidos de oveja. Ayer estuvimos hablando sobre 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, donde el apóstol Pablo dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a espíritus inmundos, y que muchas gentes estarían expuestas a enseñanzas de doctrina de demonios. Y en 2 de Timoteo hay una exhortación a nosotros los cristianos, a los que predicamos y enseñamos el Evangelio, a los pastores y maestros. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2, 3 y 4, donde Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice el apóstol Pablo, cuando la gente no soportarán la sana doctrina. Es decir, no estarán expuestas a la sana enseñanza. La gente tendrá comezón de oír, y se le amontonarán falsos maestros alrededor de ellos y escucharán a doctrinas de demonios y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí habla de un tiempo en que ciertamente en los círculos religiosos y probablemente en la iglesia misma del Señor van a surgir muchos falsos maestros, falsos enseñadores, personas que subirán al púlpito y enseñarán doctrinas falsas a la iglesia. Y también esto pudiera suceder si el pastor o los líderes de esa iglesia no tienen un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras o no tienen celo por la verdad. Es probable que en este tiempo y en el futuro la iglesia pierda el celo por la verdad. Ese celo que mostraron los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos de Cristo, la iglesia primitiva que mostraba un celo firme y manifiesto al principio. No toleraban a los falsos maestros, no toleraban a las personas que enseñaban doctrinas de demonios.
Pero es probable, amado hermano, no quiero juzgar, que en algunas iglesias cristianas se permite que suban al púlpito personas que no están enseñando la verdad del Evangelio, sino más bien enseñan herejías. Y se les permite que enseñen estas herejías, estas mentiras, estas falsas doctrinas. Y esto se debe a que la iglesia ha perdido el celo de Dios y el celo por la verdad de Dios. Aquí se declara en 2 de Timoteo, capítulo 4, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Últimamente he escuchado predicaciones que son puras fábulas, puras especulaciones. Nosotros, amados hermanos, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras. Es cierto que en el mundo está lleno de mentiras, de especulaciones, está llena de leyendas y fábulas, pero nosotros tenemos ya las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús recurrió a las Escrituras. Las Escrituras es la fuente de la verdad y las Escrituras son autoritativas. El Señor no llamó a Satanás a tener un debate respecto a las Escrituras. Es que respecto a las Escrituras no se tiene debates y no se habla ni se especula respecto a la verdad. La verdad es la verdad y las Escrituras contienen la verdad. Cristo dijo, escrito está y escrito está. No hubo discusión respecto a lo que estaba escrito. Cristo no invitó a Satanás a una mesa de discusión respecto a la verdad de Dios. Satanás, aún escuchando de Cristo que él decía, escrito está, Satanás también se sometió en ese instante a la verdad divina, escrito está. Pero hoy en día hay especulaciones. A mí me parece que esta palabra quiere decir esto, a mí me parece esto otro, y los teólogos se contradicen los unos a los otros. Pero la verdad es que cada quien quiere sostener su punto de vista, pero han perdido el celo por la verdad. Lo que está escrito, está escrito. Esa es la verdad revelada de Dios para nosotros. Entonces, estamos en tiempos, amados hermanos, de que proliferan, se han aumentado y se seguirán aumentando estos falsos maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos, porque la concupiscencia es la manifestación de anhelos, de deseos y sentimientos pecaminosos, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Por eso, Cristo, cuando habla de las señales de su venida, menciona primeramente la señal de la apostasía, de la mentira, la señal de falsos maestros y profetas, porque eso es lo que estamos viendo. Hoy en día hay falsos maestros y falsos profetas que tienen programas, tanto en la televisión, en la radio
o como en cualquier otro medio de comunicación moderno, donde difunden sus mentiras y sus herejías. Y como ya sabemos, el Señor nos aconseja que nosotros seamos discípulos comprometidos de Él. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. En Judas, Judas es otro de los discípulos del Señor, de los siervos del Señor, que escribió en contra de los falsos maestros. En Judas 1:4 o versículo 4, porque solo contiene en realidad un capítulo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante y significativo de este versículo 4 y de estas palabras de Judas es que han entrado encubiertamente. ¿Dónde es que han entrado? A la iglesia. Les hemos permitido que entren y se hacen pasar como ovejas del Señor, pero como el Señor ya había enseñado, son lobos vestidos de ovejas. Y claro, un lobo vestido de ovejas, ¿a dónde se va a meter? Se va a meter en el rebaño de las ovejas del Señor. Y han entrado encubiertamente para diseminar, para enseñar sus herejías y para dar rienda suelta al libertinaje del pecado, y han convertido la gracia del Señor en libertinaje. Por eso tanto escándalo, tantas cosas que se dicen de algunos que cometen pecados graves y que traen descrédito a la obra del Señor. Pablo enseñó que los ministros del diablo se visten como ángeles de luz. Así que tengamos cuidado. Debemos de pedir en este tiempo y en el tiempo futuro de la iglesia debe de orar, la iglesia debe de pedir discernimiento. Discernimiento para poder discernir cuando alguien está diciendo la verdad o para poder discernir cuando alguien está diciendo mentiras y diseminando errores y herejías. Eso es sumamente importante en la iglesia. También el Señor se refirió a pestes. En Mateo 24, versículos 7 y 8, dice el Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, y habrán muchos terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Bueno, nosotros que estamos en esta generación, hemos visto todo lo que el Señor habló aquí: hambres, guerras, rumores de guerras. Pues nosotros somos testigos de las guerras que están sucediendo. Y en cuanto a las pestes y enfermedades, bueno, acabamos también de sufrir una peste terrible del COVID,
que se llevó a millones de personas. Y a nivel mundial, a nivel universal. Entonces, pero el Señor dice que son principios de dolores. Quizás ya estamos en los dolores mismos por causa de todo lo que está sucediendo. El escenario mundial, cómo todas las naciones están produciendo urgentemente armas, como naciones poderosas como Estados Unidos, las naciones europeas, Japón, las naciones que han sido protagonistas históricamente en los últimos tiempos, como Rusia, Estados Unidos y ahora China, y las guerras que está teniendo Israel en Medio Oriente, la guerra de Rusia con Ucrania, y cómo se está gestando, organizando escénicamente el mundo para cumplir aquella profecía de que se van a reunir las naciones poderosas y los ejércitos en el valle de Megido o Armagedón. Todo esto nosotros lo estamos observando y no es especulación, porque estamos viendo, todos los días sale por periódico, donde nos informamos a detalle de las guerras que están ocurriendo actualmente. Entonces, el Señor dice en Mateo 24, versículos 7 y 8, va a levantarse nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo estamos viendo, las guerras entre naciones. Habrá también pestes, eso ya lo experimentamos en carne propia nosotros. Habrá hambres, porque mientras hay naciones que gozan de abundancia de pan, de prosperidad y de riqueza, hay otras naciones que sufren hambre. Y una de las causas, no la única, sino una de las causas del hambre en la tierra es la mala distribución de las riquezas. Hay otras razones, otros factores del hambre, de la escasez y de la pobreza extrema en muchas naciones. Pero es un hecho que existe, es un hecho de que hay hambre, hay migración de la gente que sale de una nación a otra nación, y la razón principal es que están huyendo o pretenden huir de la pobreza, de la calamidad, de la injusticia y de la maldad que existen en esas naciones. Habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice el Señor, serán principios de dolores. Y se cumple lo que la profecía de Joel que citó Pedro cuando la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estamos cerca. Hay una gran expectativa que se ha despertado entre nosotros respecto a la segunda venida de Cristo.
Tener esa expectativa es saludable, es normal y necesario para que nos sintamos impulsados a prepararnos, para que el Señor no nos halle desprevenido. Dios le bendiga, hermano, y mañana lo espero para que continuemos estudiando este tema maravilloso de la segunda venida de Cristo. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.